La provincia de Corrientes se caracteriza por tener un amplio bagaje histórico y cultural, idioma, música, una forma de ser, una forma de organizarse. Es todo parte de una heredad material e inmaterial. De esto hablamos hoy en Somos Especiales. Patrimonio es todo lo que heredamos, de alguna manera. Tiene su origen en el latín, de pater, de padres, y esa idea de patrimonio y de patrimonio heredado, si vos lo aplicás a lo inmaterial, es aquello que vos no podés tocar, pero que indudablemente lo heredás y que forma parte de la cultura. Corrientes es riquísima en cuanto a este patrimonio inmaterial. Tiene un lenguaje, el guaraní, tiene religiosidad popular, tiene técnicas artesanales, tiene técnicas constructivas, tenés historias, leyendas, mitos. Si vos pensás, nosotros estamos rodeados de eso, ¿no? Hace poco tiempo pasamos Caraí Octubre, es una leyenda ancestral y sin embargo está presente ahora, tiene vigencia. Corrientes tiene esta particularidad y se destaca de las otras provincias. Nosotros tenemos el orgullo de poder tener una gran cantidad de temas que siguen vigentes también, técnicas vinculadas a la gastronomía, a la artesanía, a la constructiva, a la manera de, no solamente el lenguaje, el guaraní, sino la manera en la que hablamos, la manera en la que pensamos, la manera en la que nos vinculamos con el paisaje. Tenemos dos patrimonios importantísimos que son destacados, como el chamamé y el carnaval. En el caso del carnaval, si bien no es propio de Corrientes, pero sí tiene una característica propia en Corrientes. Entonces, Corrientes se destaca y tiene muchísimo valor en ese sentido. ¿Cuál es el papel del Estado para con este patrimonio inmaterial? ¿Hay que cuidar, difundir, atesorar o qué? Bueno, recién vengo de charlar sobre estas cuestiones con especialistas muy destacados y por un lado el Estado tiene la obligación de relevar y reconocer que existe, tenés que saber primero, el Estado tiene esa herramienta porque tiene la estructura, porque tiene la capacidad económica para hacerlo. Por otro lado tiene que implementar políticas públicas que puedan ayudarte a difundir, pero también a preservar. Pero la gran discusión es qué pasa con esas tradiciones que están vivas. Si vos pensás en el chamamé, que si Dios quiere próximamente será declarado Patrimonio de la Humanidad, es un patrimonio que está vivo y todo lo que está vivo de alguna manera va mutando. Entonces tenés que tener la memoria de aquello que fue el origen, pero también tenés que estar abierto a que hay cosas que van cambiando, se van modificando. Ticio Escobar, que es un intelectual paraguayo muy destacado, cuando habla de la artesanía paraguaya, dice, la artesanía está viva, el artesano va creando, se va adecuando a los nuevos usos, a las nuevas formas, está influenciado por lo que pasa en la contemporaneidad y de alguna manera impacta en lo que va a pasar. Cuando vos ves los músicos chamameceros correntinos, a los jóvenes que tienen ya formación, que conocen otros estilos musicales y que de alguna manera están abiertos a otro tiempo, el chamamé también va mutando y va fusionando. Por eso es interesante pensar que el Estado también tiene que pensar en la vigencia que tiene ese patrimonio y la manera en la que se va a ir generando nuevas formas, nuevas maneras, y desde el Estado tenemos que seguir dando los espacios para que eso siga sucediendo. Es interesante pensar que vos tenés que estar orgulloso de eso, y vas a estar orgulloso en la medida que alguien te valora o que los otros te valoren. Cuando, qué sé yo era chico, los de mi edad no les gustaba el chamamé, no era algo que vos puedas escucharlo. Sin embargo, cuando conoces más, empezás a valorar de otra manera y me parece que eso puede hacer el Estado. Si vos no difundís lo valioso que tenés y además tenés la mirada del otro, de esa manera valorás también lo que tenés. Cuando a lo mejor toda la vida tuviste una artesanía correntina que te pareció, bueno, eso hace un señor allá de las afueras, qué sé yo, a lo mejor no tiene valor, es una cosa de acá nomás, pero cuando el Estado te empieza a poner eso en primer plano, cuando muestra y al otro le gusta, vos te sentís orgulloso
de lo que tenés. Y me parece que ahí está la riqueza de todo este tipo de cuestiones. Cuando uno hablaba de patrimonio, solamente hablaba del patrimonio material y además determinado patrimonio material. La casa que era colonial o la casa donde murió un general o donde vivió un general. Pero en los últimos tiempos eso fue mutando. En los últimos tiempos, digo, en los últimos 25 años. Primero se fue incorporando en lo material, se fue incorporando la arquitectura rural, se fue teniendo en cuenta la arquitectura espontánea, se fueron teniendo en cuenta las arquitecturas industriales, se fue ampliando en el tiempo, no solamente lo colonial, sino lo del siglo XIX, y ahora inclusive se piensa hasta edificios que son de la década del 70 pueden ser patrimoniales. Y la Convención del Patrimonio Inmaterial es relativamente nueva, tiene 20 años, y es interesante, desde ese momento ahora se fue valorando y haciendo hincapié en la importancia que tiene el patrimonio inmaterial. Entonces, cuando hablas de cultura, no podés, cuando hablas del concepto de cultura, está directamente relacionado con el valor patrimonial de lo intangible, no solamente lo material, sino también lo intangible. Primero hacemos un registro integral de todo el patrimonio que hay, porque vos pensás las creencias en San la Muerte, en el Gaucho Gil, la religiosidad popular, Ángeles Tomos, esta experiencia que es importantísima para Corrientes, que resalta el Día de Todos los Ángeles. Estamos haciendo, por un lado, un registro también de artesanos, y hay todo un desarrollo de artesanos de Liberá, que tiene una instancia de relevamiento, de formación y fundamentalmente de comercialización de la artesanía correntina. Con el chamamé hicimos un enorme trabajo que, si Dios quiere, va a finalizar en el Patrimonio de la Humanidad, y en diferentes áreas se va trabajando para que esto pueda tener esa visibilidad y fundamentalmente pueda garantizar la permanencia. ¿Cómo es esto de rescatar a los artesanos o a las técnicas ancestrales de Liberá? Bueno, ese programa que está dentro del programa de Artesanos de Liberá, que lleva adelante el Comité Iberá, el Instituto de Cultura, y que es una decisión del gobernador de la provincia, está llevado por Adi Astorza, que diseñó un programa primero de relevamiento de técnicas y de artesanos. Una vez que tenés todo esto sobre la mesa, podés saber cuáles son los problemas que tienen los artesanos, y fundamentalmente son tres. Primero, que no siempre se consiguen los insumos para poder hacer la artesanía. El segundo tema es que hay muchos artesanos que ya no se quieren dedicar o jóvenes que no quieren aprender esas artesanías tradicionales, entonces hay que trabajar en torno a eso, con capacitaciones, con formación. Y una tercera instancia, que es la comercialización, que no es fácil. Y además, no solamente que no es fácil, sino que se fue agravado ahora por la falta de turistas. Entonces, sobre todos estos problemas y toda esa cuestión, hay un trabajo primero de formación y capacitación, y una tercera instancia que tiene que ver con la comercialización, que es muy importante y que en estos meses de trabajo superó el 1,5 millones de pesos en ventas, y fue un número realmente muy bueno en épocas en las que no hay turismo. Lo jesuítico y lo guaraní son dos pilares fundamentales que forman parte de la correntinidad. Permanentemente se cruzan y dialogan. Desde el Estado siempre hay acciones para revalorizar a estos pueblos. Lo que pasa es que la impronta jesuítica en Corrientes es mucho más grande todavía de lo que mencionás. Esas son las cuatro, si querés llamarlo, reducciones guaraníes, pero también en Corrientes había estancias jesuíticas y también había otras alternativas intermedias, como postas. El caso de San Alonso, cerca de Virasoro, en Virasoro, es un ejemplo de lo que significaba ese sistema jesuítico. Y también hay una arquitectura o asentamientos post-jesuíticos, que son el caso de San Miguel y de Loreto, que fueron fundados por los antiguos habitantes de las misiones jesuíticas. Cuando hablamos de ese pasado jesuítico en Corrientes, es muy fuerte y tiene mucho peso, porque gran parte de lo que somos como correntinos culturalmente está atravesada por las misiones jesuíticas. Entonces,
De esos restos jesuíticos trabajan los municipios y también el gobierno provincial a través del Comité Iberá está trabajando en proyectos de recuperación de museos, pero no de las obras en sí. Son obras, no todas tienen restos integrales, entonces bueno, se está trabajando fundamentalmente en la señalética, en los museos, y nosotros desde el Instituto de Cultura venimos trabajando fundamentalmente en el pasado post-jesuítico, que es el que está vivo, el que está vigente. Es muy importante el patrimonio material, pero nos parece mucho más importante el patrimonio inmaterial y lo que está vigente, lo que sigue viviéndose en Corrientes de todo ese pasado de las misiones jesuíticas. ¿Cuán importante es la educación en todo esto, teniendo en cuenta que si la currícula tiene un capítulo de ese tipo, ¿está garantizada la permanencia de eso? Sí, yo creo que la clave de todo es la educación y por suerte en los últimos años se implementó manuales y una formación específica para poder acercarte a la experiencia cultural correntina y creo que todavía queda pendiente la enseñanza del guaraní, pero yo creo que hay una sensibilización muy fuerte de todo el pasado cultural, de la geografía correntina en los niños de 4º grado, que es el momento en el que se enseña, y después creo que todavía falta continuar esa experiencia a lo largo de toda la formación. ¿El correntino llega a tomar dimensión de toda la riqueza cultural que tiene? Yo creo que no, pero que ese es un proceso que se va cambiando y que si Dios quiere en el futuro, primero vos tenés que sentirse orgulloso. También nosotros de alguna manera estuvimos castigados culturalmente. Si vos pensás que el chamamé hace 30 años atrás era como la hermana menor del folclore argentino, ni siquiera reconocido. Vos cuando hablabas de folclore argentino hablabas de la samba, hablabas de la chacarera, pocas veces del chamamé era como algo secundario. Sin embargo, fíjate en el lugar donde estamos y de qué manera llegó. Y creo que lo mismo pasa con todo. Vos primero tenés que conocer vos, enamorarte vos, convencerte vos, para después mostrarlo orgullosamente. Y de eso se trata la educación, la formación y del Estado que pueda mostrar y hacer visible todo ese patrimonio que vos tenés. Se desarrollaron museos y también centros culturales que ahora son los lugares de asiento de todos estos espacios de formación y también en Capital se viene trabajando en eso. De alguna manera la pandemia nos complicó en la continuidad de las obras, pero creo que el año que viene va a ser un momento de inauguraciones y de trabajo en torno a eso y nos parece fundamental. Vos por un lado haces una difusión turística de Corrientes, pero el turista no solamente quiere ir a los lugares donde está la naturaleza, sino poder ver la cultura, disfrutar de la cultura y también tener espacios en la capital y en cada una de las localidades donde el turista pueda de alguna manera terminar de entender y comprender toda la riqueza cultural que tiene la provincia. Corrientes tiene una deuda con su pasado guaraní, nunca reconoció o nunca valoró su pasado guaraní y este va a ser el momento de poder mostrar desde nuestro pasado guaraní, del que tenemos, como hablábamos a lo largo de todo este tiempo, un patrimonio inmaterial y también tenemos algo de patrimonio material. Tenemos restos de urnas que están expuestas en el Museo Antropológico, podemos reconstruir cómo fue la vida de los guaraníes aquí en Corrientes. Hay una instancia muy interesante del pasado guaraní con los jesuitas, que es otro capítulo importantísimo, y un tercer momento de lo que pasa con el guaraní ahora, cómo está presente desde la toponimia, la gastronomía, el lenguaje. Todo eso queremos reflejarlo en un museo que va a ser el museo más grande que tenga Corrientes, tiene más de 1.500 metros cuadrados y vamos a tener la posibilidad de poder mostrar ese vínculo que tenemos con el pasado guaraní. ¿Por qué estuvo, dice usted, como callado o perdido el pasado guaranítico? Siempre fue, digamos, sistemáticamente desde finales del siglo XIX, no solamente el pasado guaraní, sino todo el vínculo con los pueblos originarios, siempre estuvo achatado, aplanado o tratando de esconder y revalorizado una educación europea, una forma europea y siempre mirando afuera, nunca miramos hacia adentro. Y me parece que es muy importante
poder volver a mirar, revalorizar y mostrar orgullosamente nuestro pasado guaraní. ¿Y cuál fue el clic para que eso suceda, de mirarnos otra vez? Hubieron varios clics. Uno a partir de 1920, un poco antes, 1915, hay una revalorización del pasado, de los pasados coloniales y prehispánicos a través de una mirada hispanoamericana que es muy interesante, que se llama movimiento neocolonial, que impacta en la arquitectura, impacta en la búsqueda del pasado arqueológico americano en general, y ese es un primer momento donde se empieza a mirar, pero no se miran todas las culturas, se miran las grandes culturas, los mayas, los aztecas, los incas, pero pocas veces se miró lo guaraní. Sí hubieron estudios, pero no tantos. Y a partir de la década del 80 empieza a haber una revalorización interesante. Hay en Corrientes trabajos que son muy valiosos, como el del doctor Alfredo Vara, que hace una investigación a finales de los 80 sobre la historia de los guaraníes, que me parece que es un gran aporte para conocer, y a partir de allí, bueno, comienzan estudios modernos sobre los guaraníes que son interesantes y que de alguna manera valorizan ese pasado, ¿no? Tampoco me quiero olvidar del licenciado Juan Mujica, que hizo excavaciones en diferentes lugares de la provincia y sacaron a flote un pasado que estaba absolutamente oculto. La artesanía es una parte importante en la conformación de la identidad de una comunidad. Corrientes intenta rescatar aquellos saberes que dejaron los pueblos originarios. El museo, sobre todo, fue cambiando en los últimos también 20 años o 15 años en general, porque no son espacios estancos donde vos ves cosas que están ocultas, sino que tienen que tener una dinámica, tienen que ser atractivos, tienen que invitarte a recorrer y a conocer, y fundamentalmente tienen que tener esa dinámica que te invite a ir varias veces, porque si no, vos hacías un museo, lo veía una vez y no ibas más, porque ya fuiste, no había cambios fundamentales, estaba abierto al turismo. Sin embargo, muchos de nuestros museos son visitados por los correntinos y por las escuelas. Nosotros tenemos un museo que tiene una tradición de visitas importantísimo, que es el Museo Bonpland, porque van los chicos de las escuelas. Entonces tiene, qué sé yo, 500 visitantes por día. Eso implica que tiene una renovación constante, un cambio absolutamente diferente en la manera, en la forma, y también de alguna manera incentiva a las personas que trabajan allí para que esto siga siendo así, que sea atractivo, dinámico, y las nuevas tecnologías, por supuesto, empiezan a jugar un papel importantísimo en los museos, ¿no? Ya no es necesario que vos tengas un yacaré embalsamado, porque ya lo que tenemos es porque son históricos, pero no lo harías ahora en estos tiempos, pero sí la tecnología te ayuda a que tengas, y además la tecnología te permite ver no solamente al yacaré, sino que te permite ver el esqueleto del yacaré, la piel del yacaré, el yacaré en su hábitat, y eso por supuesto que te cambia absolutamente la manera de percibir. En Loreto nosotros hicimos el año pasado, inauguramos un museo de arte sacro que es muy valioso, que está alojado en la antigua capilla de Loreto, que es una capilla de 1817, una capilla que tiene características coloniales propias de esta zona, y que dentro se encontraban o se encuentran todavía algunas piezas valiosísimas del patrimonio de la imaginería colonial. Eran algunos originarios de las antiguas misiones jesuíticas que fueron trasladadas a Corrientes y que están allí. Lo mismo pasó con el Museo de San Miguel. Además, en estos lugares también se hicieron centros culturales donde hay cursos, capacitaciones, formaciones, y también estos dos pueblos recientemente fueron designados poblados históricos nacionales, lo cual nos va a permitir trabajar en la legislación para la preservación de estos lugares, en favorecer el turismo, porque cuando son poblados históricos nacionales entran en un catálogo de difusión que es interesante, y además nos permiten ampliar la oferta cultural de cada uno de estos espacios. En este momento, desde el Comité Iberá se está llevando adelante el Museo de la Cultura Guaraní. Estamos por entrar en la última parte del Museo de Artesanías, que se restauró,
estamos trabajando en el Museo del Chamamé y el Carnaval, que son las 3 obras que en este momento estamos encarando. También van a entrar en obras por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Teatro Oficial Juan de Vera, y después mantenimiento en prácticamente todos los espacios culturales de la provincia. Tras la declaración de pueblos históricos, ¿cómo se sensibiliza a la población para que aprenda ahora esa categoría y sirva de transmisión? Bueno, estamos armando una serie de cursos que lamentablemente por ahora no lo podemos hacer, pero que lo vamos a hacer inmediatamente, que tiene que ver con el encuentro en cada uno de estos lugares de la comunidad, explicando de qué se trata la declaración, cuáles son los alcances, cuáles son los valores que llevaron a que estos pueblos sean declarados, pero no solamente se basa en eso, sino también trabajar con los intendentes y con los consejos deliberantes en la legislación específica para cada uno de estos espacios, en la señalización, en la gestión de fondos para poder restaurar algunas fachadas. No siempre es posible hacerlo desde los particulares, entonces el Estado tiene que aparecer, o nacional o provincial, en colaborar en estos mantenimientos y fundamentalmente sumar a estos pueblos, a pueblos que tienen un reconocimiento turístico que son indiscutibles, como el caso de Purmamarca, Humahuaca, los pueblos de los Valles Calchaquíes, Molino, Seclantás, Cachi, que tienen un reconocimiento general. Vos si sumás estos pueblos a estos que ya tienen 30 años de poblados históricos, de alguna manera nos ayuda a la difusión para que puedan ser atractivos para los turistas. Todo indica que el chamamé va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad antes que el 2020 finalice. En los últimos 30 años, el género no ha parado de crecer y hoy está más vivo que nunca. Creo que estamos en un lugar muy destacado, ¿no? Estamos en la etapa final de la declaración de patrimonio. Se cumplieron todos los pasos, todas las consideraciones, todas las consultas. Si Dios quiere, el día 18 o 19 de diciembre vamos a tener esta declaración que tanto esperamos y fundamentalmente vamos a tener un reconocimiento de algo que ya tiene, digamos. Nosotros estamos esperando algo que entendemos que tiene un reconocimiento nacional e internacional y que es un patrimonio. El chamamé quizás es la música que más creció en los últimos tiempos. Los artistas son los que más empezaron a ser visibles y creo que este vínculo con Paraguay y Brasil traccionó mucho la posibilidad de que tenga una visibilidad internacional. ¿Qué cambió para que esa visibilidad que antes no existía, paulatinamente, se elevara? Cambiaron muchas cosas, creo, desde mi perspectiva, ¿no? Me parece que esta apropiación por parte de la comunidad cambió. Aparecieron músicos en su momento que le pudieron vincular a otro público, así como por un lado aparecen los Aloncitos, atrayendo un público joven, por otro lado aparece Rudy Nini Flores, que le dan un matiz refinado al estilo y atrapa de alguna manera a otro público, Raúl Barbosa, Chango Espasiuk. Entonces cuando yo hablo de chamamé intento explicar. Digo, bueno, el chamamé tiene esta posibilidad que no tienen otros ritmos, que tenés desde lo popular a lo académico, desde lo tradicional a la vanguardia, y en este cruce hay una cantidad, un espectro amplísimo que te permite que haya un público. Lo vemos habitualmente en la fiesta del chamamé. En una noche ves 20 artistas, y a lo mejor a vos te gustan 10, a mí me gustan otros 10 que son diferentes a lo que vos te gusta, y eso le da una vigencia y una dinámica que es interesante. Y por otro lado, creo que cambiaron las redes sociales, nos transformaron la vida, y de alguna manera eso nos permitió que lo que esté pasando en un recital en Corrientes inmediatamente pueda ser visto por cualquier lugar del mundo, ¿no? Cuando hace unos años vino Masahiro Aoki, que es un músico de jazz de Japón, a estudiar con Pablo Ventos. Me decía, ¿de dónde aprendiste vos chamamé? Dice, no, de YouTube vi, me gustó, y bueno, después entendió que eso quería, ¿no? Pero no es el único japonés que toca chamamé, también vino
hace unos años atrás, otra señorita que también cantaba chamamé. Ahora Barbosa, Flores y Milagros Caliba dieron 3 fines de semana de recitales en un teatro en París, con un público lleno, y el chamamé tiene esa posibilidad, ¿no? También este músico holandés que tenemos nosotros, que vive en Corrientes, que es correntino y holandés, estuvo con Frank Adams tocando en la Filarmónica en Holanda. Entonces me parece que bueno, el chamamé fue ocupando otros lugares, y las redes sociales, la difusión, YouTube y todo esto te permite un escenario que a esta altura es mundial, ¿no? ¿Qué va a pasar después que sea declarado patrimonio? Porque es como una vara muy alta. ¿Qué viene después? No, me parece que se abren escenarios interesantes para el chamamé. Primero, este reconocimiento. Si la UNESCO, cualquiera, una persona no sé, de Buenos Aires, que nunca escuchó chamamé o que no le interesó, y diga, es patrimonio de la humanidad, voy a ver de qué se trata esto. Y a lo mejor escucha cosas que no le gusten y aparezca, encaja en algo que exactamente le guste y pueda disfrutar del chamamé. Nos pasa habitualmente con muchos amigos. Entonces me parece la difusión, la apertura de mercados, pero también aparece una parte de compromiso, tanto de la nación, tanto de la provincia, de elaborar políticas públicas que sean sostenibles. Primero, en la circulación discográfica, en el vínculo con los medios de comunicación. La televisión pública no tiene un programa ni de tango ni de chamamé, que van a ser los 2 patrimonios inmateriales de la Argentina. No tiene. La provincia de Corrientes tiene una gran cantidad de medios, pero no todos los lugares ponen chamamé, no todos los canales ponen chamamé. Y después había algo que vos tocaste hoy, que también es un compromiso del Estado, que tiene que ser la educación en torno al chamamé. Hay algo, pero todavía falta mucho más. Nadie va a salir ileso de este cambio. Algunos van a perder mucho y otros van a ganar. Acá es un momento de cambio. Y creo que desde la política pública tenés que estar abierto a de qué manera te vas a adecuar a esta nueva forma y a estos nuevos modos. Tenés que seguir haciendo gestión, tenés que seguir apostando a los artistas, tenés que seguir generando contenido para que la gente disfrute, tenés que generar contenido para que la gente aprenda y por otro lado, bueno, tenés que abrirte al mercado de alguna manera. Entonces creo que vienen muchos cambios, pero a lo largo de la historia hubieron peores guerras, peores situaciones y sin embargo la cultura siempre salió ilesa y fortalecida. Yo creo que va a ser uno de esos momentos.